Bueno, vamos a empezar con la unidad 4 y vamos a empezar a hablar de lo que es la tabla periódica en la química. Como dice ahí, la tabla periódica es una disposición de orden de los elementos químicos. Conforme se fueron descubriendo elementos químicos, pensaron en cómo podían irlas ordenando, de qué manera poderlos ir ordenando. Más adelante vamos a ver diferentes tablas, para qué sirven las diferentes tablas. Como ven aquí hay muchos colores, hay muchas formas, son para las diferentes aplicaciones que tiene. Y en sí esta es lo que es una tabla periódica. Ahorita les voy a mostrar, si se fijan, esta tabla viene en dos partes. Esta y abajo viene otra. Todas las tablas vienen así por la facilidad del acomodo. Ahorita les voy a enseñar una tabla. Hoy no se alcanza a ver bien, pero esa que ven ahí al fondo está completa como debe de quedar una tabla periódica, que le vamos a llamar tabla larga. ¿Ya? Después las vamos a ir viendo con más calma. Ahorita vamos a empezar a ver algo de historia de la tabla periódica. ¿Quién fue el primero que hizo una manera de entender la tabla periódica? Fue Berzelius. Y él la clasificó, el primero que hizo fue Berzelius. Y nada más dijo que había metales, tres tipos de no metales y metaloides. Él fue lo que dijo, que la tabla periódica se podía dividir en tres. Y ya después y de hecho es la primera clasificación, como lo vamos a ver más adelante. Después, en 1815, Proch dijo y empezó a ordenar la tabla periódica de acuerdo a las veces que cabía un átomo de hidrógeno en cualquier otro átomo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene solo un electrón, solo un protón. Entonces dijo, si un elemento tiene dos protones, entonces son dos hidrógenos. Y de esa manera él fue como hizo ordenar la primera tabla en 1815. Después, en 1817, Dovenreiner los empezó a ordenar, pero de acuerdo a sus propiedades químicas. De acuerdo con lo que decía Berzelius, ¿verdad? Porque decían, si nomás había metales, no metales y metaloides. Dovenreiner los empezó a acomodar de acuerdo a sus propiedades, a sus facilidades de solubilidad, a todo lo que eran las propiedades químicas de los elementos. Y después, en 1862, Beguyer los ordenó por pesos atómicos. Cada vez que había algún adelanto en algún aparato científico, pues iba habiendo nuevas maneras.
Beruller lo empezó, por ahí hay todavía descripción de eso, que era la tabla de los elementos o la tabla periódica en forma de tornillo, porque él dijo, si es 1, este tiene 2, 3, 4, 5 y se fue de esa manera haciendo la tabla periódica. Después, cuando eran ya muchos electrones, se le empezó a complicar y vieron que no era nada práctica, y fue hasta 1864. Si se fijan, cada vez se acortan más las distancias. Cuando Newlands dijo que ni por peso ni por propiedades, sino por su masa. Entonces, vieron que era más factible acomodarlos por masa que por peso. Si se acuerdan que la masa y el peso tiene sus cosas diferentes, ¿verdad? Y fue hasta 1869 cuando Mendeleev dijo que todo estaba bien, que eran buenos intentos, pero encontraron que si lo ordenamos por número atómico era más fácil, se acomodaban todos los elementos dentro de una tabla, y es esta tabla la que se describió en ese momento, acomodándolos por número atómico. Después la vamos a ir estudiando y van a ver por qué tenía razón Mendeleev. Ya después empezaron a venir ya los acomodos de los elementos, y Werner fue el que diseñó la tabla periódica larga, la que les enseñé, donde están. Esta es una tabla periódica corta porque esta parte está abajo, y si se fijan más atrás está donde la tabla periódica es la tabla periódica larga, donde todos los elementos están acomodados como deben de ser. Déjenme ver si se los puedo mostrar. Ahí está, si se fijan, todos los elementos están acomodados, y es lo que le llamamos tabla periódica larga o tabla periódica corta. Y eso fue Wagner el que la acomodó como una tabla periódica larga, donde acomodó todos los elementos. Y encontró Werner que había elementos naturales y elementos no naturales. Naturales y artificiales. O sintéticos o de laboratorio, cada quien le llama pues como puede, como le es más fácil, o como en la literatura que leyó está configurado, ¿verdad? Y ya después empezaron a ver que la tabla periódica era más fácil o era más conveniente leerla por su configuración electrónica. Y fue cuando empezaron los periodos. ¿Y cuál es la otra? ¿Alguien se acuerda? Y las columnas.
Y de esa es la manera, esta es la manera en que ahorita la vamos a estudiar nosotros. ¿Verdad? De acuerdo a los periodos, vamos a ver ya cómo se configuran, cómo le vamos a dar orden y cómo es como nosotros vamos a ir entendiendo. Pero esta es una poca historia de lo que es la tabla periódica. Todo lo que puedan enriquecer con más datos está bien. Esto es algo más sencillo y práctico de cómo se fue acomodando, de que el hidrógeno es el elemento más pequeño, luego se acomodaron por sus propiedades, por sus pesos, por su masa, hasta que llegaron que lo más práctico y la manera en que no había problema para acomodar todos los elementos era por número atómico. Pero cualquier tabla o cualquier cosa de historia que ustedes puedan leer está bien. Acuérdense que la química es una ciencia natural, experimental, y mientras más se vaya experimentando, más historia va a tener esta tabla periódica.